Hoy en el plató de Medicina Responsable recibimos a Marcos Vázquez, autor del popular blog y podcast Fitness Revolucionario y uno de los divulgadores de habla hispana más reputados en la vida saludable. Además es autor de varios libros como Salud Salvaje, Saludablemente o Vive Más, el último de ellos. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcos. Nada, a vosotros por la invitación, de verdad. Hace unos años inició una revolución que hoy cuenta con millones de seguidores entre podcast, redes sociales, el blog. ¿Cómo llega un ingeniero informático a ser un referente en estilo de vida saludable y en ejercicio? Sí, suena curioso así dicho, ¿no? Fue un camino muy gradual. A mí siempre me interesó el tema de la salud. Siempre cuento que yo de pequeño, mis primeros recuerdos son en un hospital, era asmático, ¿no? Tenía muchas crisis asmáticas. Y eso creo que me condicionó o me hizo entender desde muy pequeño que la salud no es algo que siempre está ahí, sino que hay que trabajárselo, ¿no? Y que puede faltarte. Entonces, por un lado, seguí mis aspiraciones profesionales que estaban ligadas con la tecnología, después hice muchos años me dediqué a la consultoría y la parte de la salud era un hobby, seguía aprendiendo, experimentando conmigo mismo, con compañeros, amigos. Y con el tiempo pues me di cuenta de que lo que realmente me gustaba era lo que hacía fuera de mi trabajo, ¿no? Era la parte más de ayudar a la gente, de guiarles, y fueron estos compañeros, amigos a los que ayudaba, los que me animaban, después cuando ya todo el tema de los blogs, etcétera, pues a que abriese un blog, a que transmitiese esas ideas, y así empezó, casi como un hobby, como una forma de llegar a los amigos y a los familiares de mis amigos. Y ese blog, que al principio era muy familiar, por así decirlo, pues de repente me daba cuenta que lo seguían miles de personas al mes, y después decenas de miles y cientos de miles. Y poco a poco, lo que empezó casi como una pasión barra hobby, afición, se fue convirtiendo en una profesión casi, ¿no? Claro, te hablo de hace muchos años. Empecé en el 2011 a divulgar ya por redes sociales, aunque llevaba muchos años antes pues trabajando más en el mundo offline. Y eso fue el germen de este gran proyecto que después fue creciendo y creciendo mucho más allá de lo que me pudiera haber esperado. Es verdad que viendo tus redes, viendo tus comunicaciones, siempre toda la base está en evidencias científicas, pero puede haber voces que le recriminen, que te recriminen, perdona, te tuteo, Sí. pues estar hablando de temas cuya formación base, que hemos hablado que era la ingeniería informática, no es la más adecuada. ¿Qué tienes que decir? Bueno, o sea, yo al final lo que intento es ir a la base del conocimiento, ¿no? Entonces, para mí la base del conocimiento son los datos. Yo como ingeniero pues quizás tengo una capacidad de analizar información, de ir a la fuente, de revisar los datos, que nos dicen los estudios, con cuál es el tamaño del efecto, cuál es el tamaño de la muestra, ver las estadísticas, ¿no? Quizás por esa base más ingenieril barra matemática, y me di cuenta que había muchas personas del mundo más formativo, por así decirlo, ¿no? Que no entendían esa base, que sí habían estudiado una carrera, lo que les habían enseñado los profesores, que está muy bien, creo que es muy importante cuando estás tratando ya con personas, pero yo me dedicaba simplemente a divulgar, al revisar literatura científica e intentar traducir esa literatura científica y los datos más fríos en recomendaciones prácticas, ¿no? Siempre un poco también desde el depende. O sea, al final a mí me gusta mucho esto de que no hay respuestas universales cuando hablamos de biología, ¿no? Yo cuando estudiaba matemática y cálculo integral, sí, ahí hay respuestas correctas y equivocadas. Cuando hablamos de biología hay un gran espectro genético, epigenético, el mundo de la microbiota, ¿no? Que puede explicar que un alimento te siente bien a ti y no a mí o al revés, ¿no? Pero como digo, para mí la base es contar mi experiencia, lo que me había ayudado a mí y a la gente de mi entorno, y después revisar la literatura científica e intentar traducir eso en datos. Y por tanto, cuando alguien me decía, oye, eso que dices no es así, mi respuesta es, ¿cuál es tu evidencia? No me digas que es lo que leíste, qué estudios tienes, estudios científicos me refiero, no a nivel de título, para afirmar lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que al final es muy bueno y he tenido mucha suerte porque muchas personas que eran quizás más críticas, luego al final cuando empezaban a revisar los estudios decían, bueno, pues igual tienes algo de razón, ¿no? Igual esto que dices no es descabellado y lo que pensábamos antes, mil cosas, ¿no? Desde que pensábamos que había que hacer muchas comidas para activar el metabolismo, que tenías que comer, desayunar, comer a media mañana, la merienda de la tarde, bueno, pues hoy sabemos que esas cosas no tienen sentido, no son correctas, o no es mejor comer 6 veces al día que comer 2 o 3, ¿no? Y eso, pues al final, ¿cómo llegamos a esas conclusiones? Mirando la literatura científica. Entonces mi base siempre fue esa. Bueno, estos son los estudios,
esta es mi interpretación, si alguien hace otra interpretación, yo estoy súper abierto a debatir, pero no por la falacia de autoridad, sino por los datos y la evidencia. De hecho, se echa de menos. En el gran océano que es Internet, que hay multitud de personas que dan su experiencia, que dan ideas y sientan bases en base a su experiencia y no en la evidencia científica. Correcto. Como comentabas. Sí, a ver, la experiencia es una parte, al final, como decíamos, cada persona es distinta, pero para dar recomendaciones a la población general tenemos que basarnos en esa evidencia científica, ¿no? ¿Se te ha considerado en ocasiones, o se te considera en ocasiones como un gurú? No sé cómo te sientes identificado con ese término. No me gusta porque justamente gurú suena muy dogmático, ¿no? Al final yo lo que intento es buscar la verdad y cuestionar todo el rato mis creencias, es un poco lo que intento. Y por eso también he cambiado de creencias, pienso cosas hoy que no pensaba hace 10 o 12 años, ¿no? Yo siempre digo que si tú no has cambiado tus creencias los últimos 10 años es que no has aprendido nada. Y hoy a veces eso se cuestiona, quizás antes decías tal cosa y hoy dices esto que no es exactamente lo mismo. Correcto, han salido nuevos estudios, antes decíamos unas cosas y antes, yo qué sé, por decirte algo, pues antes pensábamos que no podíamos sintetizar más proteína muscular con más de 30 gramos de proteína. Bueno, pues han salido nuevos estudios que indican que sí. Bueno, pues hace 10 años decía unas cosas y ahora digo otras que matizan, no son contrarias, pero que matizan a la luz de nuevos estudios, ¿no? Esto es lo que yo digo, oye, hay nuevos datos, yo cambio mi opinión en base a los datos, ¿tú qué haces? ¿Sigues manteniendo la postura de hace 10 años sabiendo que era incorrecta, ¿no? Entonces, va por ahí. Comentas que uno de los objetivos de tu presencia y de tu activismo en redes sociales es divulgar sobre mitos, sobre dogmas que hay en torno al ejercicio y a la alimentación. ¿Son muchos los que hay? Ay, son muchos, pero que es normal que al final la evidencia científica, la ciencia va avanzando, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pensábamos que ahora sabemos que no son exactamente así. A mí me gusta matizar lo de mitos, ¿no? Porque al final en redes sociales se lleva mucho lo de verdad o mentira, blanco y negro, cuando en la realidad hay una amplia escala de grises, En ¿no? redes sociales y en la vida, quizá. Y en la vida también, ¿no? Y es verdad que hay gente que quiere, que no le gusta que yo hable mucho de depende. Dices que tú dices mucho depende. Sí, es que es verdad. No, dime si esto es bueno o es malo. Es que depende de cuál es tu objetivo, de cuál es tu experiencia. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que corregir, hay muchos mitos o creencias equivocadas, pero que para eso hacemos nuevos estudios. Si supiéramos todo, ya cerraríamos el candado de la ciencia. Ya sabemos todo, dejamos de investigar o no. Hay que seguir investigando, aprendiendo y por tanto iremos ajustando esas creencias que tenemos. ¿Y alguno de esos mitos que esté muy arraigado entre nosotros y que te venga a la cabeza y que es más complicado de darle la vuelta? A ver, muchísimos, pero por ejemplo, que decía antes, ¿no? De hecho, hubo una crítica ahora a una organización nutricional, que no voy a decir cuál es, pero sacó una publicidad con un vídeo además que se nota que invirtieron muchos recursos en decir a la población que es importante que hagan su almuerzo de media mañana y su merienda de media tarde, que es importante que no se salten ninguna comida y que hagan esas 5 comidas, ¿no? Cuando sabemos que esto no tiene ningún sentido, cuando sabemos que si como especie necesitásemos hacer muchas pequeñas comidas al día, no hubiéramos sobrevivido, ¿no? Entonces, ojo, tampoco es malo, ¿eh? Y a quien le guste hacer más comidas y más pequeñas, genial. Pero repetir estos mitos de que si no haces 5 comidas o si te saltas la merienda, el almuerzo, se va a ralentizar el metabolismo o vas a perder masa muscular, sabemos que es mentira, que no es así y que si a lo largo del día consumes suficientes calorías, la proteína que necesitas, etcétera, que no hay diferencia real práctica en ningún parámetro fisiológico, ni en pérdida de peso ni en nada, en hacer 2 comidas, 3 o 5. Entonces, fuerza un poco a la gente, crea ansiedad en la gente de que si salta una pequeña comida va a tener un problema de salud, cuando no es verdad. Creas mucha rigidez, que sabemos que eso no es bueno ni físicamente ni mentalmente, ¿no? Entonces es un ejemplo que la gente sigue repitiendo y que desde muchas organizaciones se sigue implantando en la cabeza de las personas, que no es real, que no son reglas innecesarias. Pero hay una regla, por ejemplo, dicen que lo que no hay que saltarse nunca es el desayuno, la comida más importante del día. ¿Eso también es un mito? ¿Eso es así? Es una verdad a medias. O sea, lo que es verdad es que en general nuestro cuerpo procesa mejor los alimentos durante el día. Eso es cierto. O, por ejemplo, durante la mañana la comida produce un mayor efecto térmico y controlamos mejor la glucosa en sangre durante el día que durante la noche. Entonces, ¿es una buena recomendación no hacer cenas copiosas o dejar más espacio entre la hora de la cena y la hora a la que te acuestas? Es buena recomendación. En España en general cenamos muy tarde, ¿no?
Eso es una cosa que podemos decir que es esencialmente cierto, y otra es que si no desayunas, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que vas a rendir peor, que no vas a tener energía. Sabemos que eso no es verdad. Hay muchos estudios que confirman esto, ¿no? Que a un grupo de personas les hacen desayunar, a otro no, y vemos que no hay diferencias reales importantes. Pero, insisto, lo que sí podríamos plantear como recomendación es comer más durante el día y no dejar mucha ingesta calórica para la noche. También prolifera mucho por internet el tema de las dietas milagro, sobre todo de cara al verano o después de Navidad. Es lo de me falta un mes, me tengo que poner el bikini y hago esta dieta y lo consigo. Entiendo que no son ni milagrosas ni dietas. Correcto, o sea, entendiendo que la palabra dieta es interesante, ¿no? Dieta, la etimología griega significa estilo de vida en realidad. Y hoy hemos convertido la palabra dieta en un periodo de restricción y de sufrimiento, ¿no? Entonces, las dietas son buenas en el sentido ese, de hábitos. Entonces, más allá de si la dieta de la alcachofa o de la sandía son buenas o malas, que tienen poco sentido, el tema es que lo que hagas de manera temporal no te va a funcionar, ¿no? ¿Es malo que estés toda una semana comiendo zanahorias? Bueno, pues no es lo mejor, evidentemente. ¿Vas a perder peso? Por supuesto. ¿Vas a perder también qué? Masa muscular. Y por tanto va a ser malo, ese efecto va a ser perjudicial, ¿no? Pero más allá de ese efecto perjudicial a corto plazo, a mí me preocupa más que la gente no adquiere buenos hábitos, no adquiere una buena dieta y por tanto pierde esos 2-3 kilos o lo que sea, se da cuenta de que eso no es sostenible, lo deja, vuelve a los hábitos de antes, además desde un punto peor porque seguramente ha perdido masa muscular por no comer suficiente proteína, sobre todo si no ha entrenado fuerza, y por tanto resulta que recupera los kilos de antes, pero además está peor que antes, porque tiene más grasa y menos músculo a pesar de que pesa lo mismo. Entonces son dietas que tienen más riesgo de generar efecto rebote, pero sobre todo que no son sostenibles y por tanto son parches que a medio plazo van a ser perjudiciales. Hablabas precisamente de que asociamos las dietas con ese periodo de restricción. Es verdad que para mucha parte de la población, el llevar un estilo de vida saludable, el comer bien, es un sacrificio. Sí, y no debería serlo, es un privilegio poder cuidar de nuestro cuerpo, ¿no? Y en parte esta cultura de las dietas tiene parte de culpa, ¿no? ¿A qué me refiero? Que muchas veces asociamos comer bien con comer pechuga de pollo sin sal y solo con lechuga, a comida insípida, muy restrictiva, y no tiene por qué ser así. O sea, creo que también uno de los problemas es que la gente en general no tiene habilidades culinarias, ¿no? O sea, al final yo siempre digo que la misma pechuga de pollo o un pescado a la plancha o cosas sencillas, transformas el sabor simplemente cocinando con unas pequeñas salsas, un poquito de aceite de oliva, unas pequeñas salsas con unos condimentos, transformas el sabor y puedes hacer que la comida sana sea también sabrosa. Y además, otro error conceptual yo creo que es que la gente asume que si estoy a dieta o me cuido, quiere decir que nunca voy a poder tomar una copa de vino, nunca voy a poder tomar un postre, y es equivocado. Si llevas unos hábitos saludables, si tu dieta en general es buena, no pasa nada por permitirte un capricho de vez en cuando, ¿no? Y de hecho, a nivel psicológico, cuando hablamos de las dietas, hay como un concepto que me parece muy interesante, que es el de control rígido versus control flexible. Las personas que ejercen control rígido, que son las que se suelen poner a dieta y pues hasta que no pierda el peso que tengo que perder, cero caprichos, ¿no? Ese control rígido, férreo, primero, da peores resultados a nivel de pérdida de peso y sobre todo da peores resultados a nivel mental. Sin embargo, cuando ejerces control flexible, los resultados son mejores. ¿A qué se refiere control flexible? Tienes ciertas reglas, por supuesto, no es anarquía dietética, la anarquía dietética no funciona, tienes ciertas reglas, pues mira, en cada gran comida voy a tener una fuente de proteína y una ensalada, y luego puedo permitirme un caprichito, un poquito de postre, pero tienes ciertas reglas y luego eres capaz de flexibilizarlas según el contexto. Pues tengo una cena con amigos, es el cumpleaños de mi hija y me como un trocito de tarta. Buscamos eso, control, tener ciertas reglas, pero flexibilizarlas. Es lo que mejor resultado te va a dar a largo plazo porque es más sostenible y sobre todo a nivel mental, que no se habla mucho de esto, pero tan importante es el progreso físico en términos de pérdida de peso como el progreso mental, en términos de poder ejercer autocontrol, pero también poder saltarte las reglas sin sentirte mal después de eso, sin sentirte culpable. Ese progreso mental es igual de importante que el progreso físico. Hablaremos ahora un poco más adelante del poder de la mente, pero sí que con lo que me comentas, yo creo que puede ser que el ritmo de vida al que estamos sometidos
No la ayuda. mayoría de la población no ayuda a seguir este estilo de vida saludable en torno a la alimentación. 100%. Llevamos vidas estresadas, vamos corriendo de un lado a otro y al final esto no facilita nada. No facilita ni que prepares un buen desayuno por la mañana, ni que tengas ese tiempo que decía antes para cocinar, ni que tengas tiempo después para hacer actividad física. Pero yo siempre digo que tenemos que tener claras cuáles son nuestras prioridades y que realmente cuidarse tampoco requiere tanto tiempo. Hay que hacer también un poco de cambio mental, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a nutrición, yo recomiendo muchísimo a la gente que planifique. El hecho de que tú tomes un ratito de tu domingo, por ejemplo, si tienes un trabajo común de lunes a viernes, y que planifiques, bueno, pues esta semana voy a preparar esto, voy además a preparar más cantidad, no sé, un guiso de lentejas el domingo, lo que se llama ahora batch cooking o cocinar por lotes, y sé que con eso lo meto en tuppers, congelo y tal, y tengo ya 3 comidas resueltas durante la semana. Y hago un día una fritata y con eso desayuno 2 días. Si planificas, puedes después lograr llevar una alimentación saludable con mucho menos esfuerzo y con mucha menos inversión de tiempo. El problema es que la gente en general no planifica. Entonces, claro, llegas a casa cansado por la noche, abres la nevera, no hay nada, bueno, pues llamo a Uber Eats o lo que sea, ¿no? Un envasado. O un envasado, un ultraprocesado, o la pizza que tenías ahí en la nevera o en el congelador. Queremos evitar esto. La planificación es fundamental. Lo mismo que con la actividad física. Si planificas en tu agenda este espacio, pues tienes ya un compromiso contigo mismo, ¿no? Y entender que ese compromiso con nosotros mismos es tan importante, o si me preguntas a mí, más importante que el compromiso que tengas con tu trabajo, que es muy importante, pero al final, si tú no estás bien, tampoco vas a rendir bien laboralmente, y comer bien tampoco lleva mucho tiempo más que comer mal. De hecho, a veces es más rápido, más barato, y entrenar, tampoco hace falta entrenar 1 hora cada día. Con que hagas media hora de actividad física es suficiente para estar bien. Es curioso porque lo que comentas yo creo que está más que demostrado con evidencia científica de que el deporte es salud, que una buena alimentación es salud, y aún así parece como que no llega a la sociedad, y además las tasas de obesidad en Europa, sobre todo, cada vez son mayores. Todavía hace falta mayor divulgación, más educación. ¿Dónde está el problema? Bueno, yo creo que el contexto y el entorno es fundamental. O sea, al final somos criaturas de hábitos y vivimos en un entorno, entre comillas, obesogénico, ¿no? Vivimos en un entorno que no facilita que nos movamos, nos pone demasiado fácil ser sedentarios y no facilita que tomemos buenas decisiones alimentarias. Esa es la realidad. Y por tanto, por mucho que hagamos por divulgar, ¿no? Tanto vosotros, desde Medicina Responsable, desde divulgadores como yo, pues al final, ojo, llegamos a mucha gente, ¿eh? Y yo cada día recibo comentarios de agradecimiento de gente que gracias a lo que divulgo ha cambiado los hábitos. Entonces, creo que lo que divulgamos no cae en saco roto, estamos cambiando vidas para mejor, sin duda, pero la realidad es que llegamos a un porcentaje pequeño de la población. La mayor parte de la población ve mucho más mensajes, anuncios de ultraprocesados que mensajes míos en Instagram o que publicaciones vuestras desde Medicina Responsable. Es la realidad, ¿no? Entonces hay un entorno que no ayuda. Y después, curiosamente, decías que la obesidad no ha dejado de aumentar, lo cual es verdad, salvo este año, que curiosamente se está viendo en muchos países y está empezando a darse la vuelta. Y alguien pensaría, ¿porque tenemos mejores hábitos? No, porque por fin tenemos un fármaco, que son estos agonistas del GLP-1, ¿no? Saxenda y Ozempic y todos estos, que yo no me opongo a ellos, ¿eh? Hay mucha gente que los critica, ¿no? Porque esto es promover farmacología en vez de hábitos. Bueno, sí, ojalá que lograsen eso con los hábitos, pero si lo planteas como un empujón inicial, yo no me opongo a que haya fármacos con pocos efectos secundarios aparentemente y efectivos. Qué bien que tengamos eso, ¿no? El problema es que si la gente solo se enchufa al Ozempic y luego no cambia los hábitos, bueno, pues o cronificas el problema y va a tener que tomar ese fármaco toda la vida, o realmente no estás resolviendo el problema de fondo, ¿no? Entonces yo estoy personalmente a favor de esos fármacos, claro, no para todo el mundo, hay gente que lo toma para perder esos 2 kilitos, ¿no? Es que ese es el problema quizá, que como este ritmo de vida de que todo lo queremos rápido, claro, y bien, pues el mes que viene me voy a la playa y me sobran 3 kilos, pues los tengo que perder en un mes. Sí. Pues es más fácil, en este caso, tirar del fármaco que ponerme a planificar una buena alimentación, más que nada porque yo me pongo hoy a planificar una buena alimentación y el mes que viene probablemente no haya perdido esos 3 kilos. Correcto, lleva más tiempo, ese es el problema, ¿no? Yo siempre digo que el problema de los hábitos es que tú vas hoy al gimnasio, comes bien y al día siguiente no ves nada, vuelves a repetir, no ves nada, 7 días
no ves nada, empiezas a verlo poco a poco, ¿no? Es como echar una gotita en este vaso, pues aunque eches una gotita al día, a los 5 días, 10 días no ves nada, pero cuando lo has hecho unos cuantos meses, dices, ostras, pues sí que este vaso ya se ve lleno, ¿no? Pero mucha gente no tiene esa perseverancia y esa visión de largo plazo. También porque tienen objetivos irrealistas, ¿no? Yo cuando hago cursos de formación, uno de los primeros mensajes es objetivos realistas. Hacemos un desafío normalmente con mucha gente y hay personas que después de un mes han perdido 3 kilos y dicen, es que yo solo he perdido 3 kilos. Y yo, 3 kilos en un mes, ¿tú sabes lo que es eso? Está muy bien. Pero claro, si su expectativa es que los 10 kilos o 15 que han acumulado los últimos 10 años los van a perder en 2 meses, antes del verano, pues evidentemente se van a frustrar a pesar de que estén progresando muy bien. Por eso decía antes que la parte mental, entender lo que es real, lo que no, y tener esa visión a largo plazo y ir dando pasitos día a día es fundamental. Precisamente en tu libro Invicto hablas de esa parte mental, hablas del poder que tiene nuestra mente a la hora de conseguir esos objetivos. ¿Qué tiene que hacer? Te lo pregunto desde la perspectiva, desde el punto de vista de una persona que intenta muchas veces ir al gimnasio, pero no consigue llegar a ese punto en el que dices, ya no puedo vivir sin esto. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué clic tiene que hacer nuestro cerebro? ¿O cómo tenemos que manejar a nivel mental este proceso? Sí, es un proceso complejo. De hecho, yo escribí Invicto porque me frustraba, ¿no?, que mucha gente comprase mis programas de entrenamiento, de nutrición, y te diría, siendo generoso, quizás la tercera parte de la gente hacía algo. Ya no te digo que los terminase, que realmente empezase y lo intentase. Y quizás un 15% siendo generoso realmente lo cumplía y tenía beneficios. Sí. Y yo decía, ¿por qué es esto? No es un tema de conocimiento. De hecho, hasta a partir de cierto punto, más información solo genera más confusión, ¿no? Con el conocimiento básico, si lo implementas día a día, es suficiente. ¿Por qué la gente no lo hace, ¿no? Y al final tienes que ir a las raíces, ¿no? Yo en Invicto intento sintetizar este proceso, este camino que mencionábamos, con 3 grandes fases. Primero, visualizar con claridad. Segundo, actuar con disciplina. Y tercero, actuar con determinación. Y tercero, resistir con disciplina, ¿no? Y son 3 cosas: visualizar, actuar y resistir. Entonces, primero visualizar, tener un porqué claro. Y el problema es que mucha gente tiene interés en perder peso, pero no está realmente comprometido. Cuando tu porqué, tu propósito es perder unos kilitos para verme mejor en bikini, a ver, está bien, si eso te da energía, aprovéchalo, pero no suele ser suficiente, ¿no? Me gusta hacer ejercicios con la gente de piensa a largo plazo, cómo te visualizas al final de los últimos 10 años de tu vida, o sea, trabajar más ese porqué, esa motivación. Después, hacérselo fácil. Mucha gente también falla porque intenta ir de 0 a 100. Y el 1 de enero, ¿no?, el efecto de nuevo año, 1 de enero, 1 hora cada día al gimnasio, empezar a dejar los ultraprocesados, dejar de fumar, no va a funcionar, porque te vas a abrumar. Establece un pequeño hábito, un pequeño cambio. ¿Cuál es la mínima acción a la que te puedes comprometer cada día? Empieza ahí. Igual es entrenar 5 minutos, empieza ahí. Y luego resistir con disciplina. Hay también técnicas, ¿no?, que explico en Invicto, que son tomadas que combinan ideas filosóficas, sobre todo el estoicismo, con ideas psicológicas para lidiar con los antojos, lidiar con la pereza. Entonces, bueno, hay herramientas que sumadas van a lograr eso, ¿no?, que conviertas esto realmente en hábitos. Parece fácil, pero no lo es, ¿verdad? No es fácil. Y no sirve con leer un libro. Es como leer un libro sobre entrenamiento, pues tus músculos van a seguir igual. Es al aplicar ese conocimiento que tus músculos mejoran. Pues esto es lo mismo. Tienes que leer un libro sobre mejora de hábitos, sobre técnicas psicológicas, filosóficas, y luego cada día intentar ir cambiando esos pensamientos. Decías antes que estamos más comprometidos con el trabajo que con nuestro propio cuerpo. También es verdad que en el trabajo tenemos una motivación o una amenaza, depende de cómo lo veas, y a lo mejor para cuidarnos a nosotros mismos nos falta esa motivación. Correcto. Y de hecho, una de las técnicas, ¿no?, es tener también ese accountability partner, ¿no?, que en trabajo es tu jefe o tus compañeros. No quieres defraudarles a tus compañeros, ya no solo es por el jefe, no quieres ser la persona que está lastrando el equipo. Bueno, pues búscate también un accountability partner cuando quieras mejorar. Por ejemplo, si quedas con una compañera a entrenar a primera hora o después de trabajar, es mucho más probable que vayas al gimnasio o que vayas a caminar o que hagas algo porque has quedado con alguien, ¿no? Entonces también buscar esos compromisos, lo que se llama también en psicología los contratos de Ulises, ¿no? Igual que Ulises se ató al mástil para no ser tentado por los cantos de sirenas, bueno, busca también, intenta atarte en este sentido positivo a personas, amigos, compañeros, porque te va a ayudar. Es mucho más fácil cambiar en grupo que cambiar
en solitario. Únete a grupos de personas cuyos comportamientos estándar sean tus comportamientos deseados, ¿no? O sea, busca también esas obligaciones, pero en este caso obligaciones que te empujen a mejorar tu salud. ¿Es posible entonces no ver este cambio de hábito como un sacrificio eterno? Porque dicen, yo no puedo vivir así toda la vida con este sacrificio de restricción. Es un buen punto. A ver, te diría que la inmensa mayoría de personas, cuando convierten esto en hábitos, hay un cambio radical en su forma de entender, iba a decir su cuerpo, pero su vida. Y cosas que antes le parecían normales, ahora dicen, antes me parecía normal no entrenar, me parecía normal comer cualquier cosa, comer churros, desayunar churros o croissants cada mañana, y ahora, claro, he dado un cambio radical. Y ya no es que lo vea estéticamente, sino que lo siento, mi nivel de energía, mi nivel de claridad mental. Entonces, cuando logras eso, es mucho más fácil que esto sea algo que te nazca. Dicho esto, también he encontrado con casos de personas que llevan años y años y años haciendo actividad física, por ejemplo, y dicen, lo hago porque noto un gran beneficio, pero cada día me sigue costando. Y digo, bueno, pues mira, mala suerte, pero a que cada día también te cuesta levantarte por la mañana para ir al trabajo, sí, y a que lo sigues haciendo, sí, pues esto es lo mismo. O sea, habrá un punto, en la mayor parte de la gente, habrá un punto donde hace clic, como decías antes, y que realmente es algo supernatural, y habrá personas donde siempre lo van a percibir como algo que tienen que, entre comillas, obligarse. Bueno, pues entrena como sea. Si es mejor entrenar obligado que no entrenar, pues entrena con ganas, sin ganas, con obligación, sin obligación. Mientras lo hagas, claro, está bien, ¿no? Pero insisto, el 99% de la gente va a llegar a ese punto donde disfruta realmente la actividad física o sea, que el cuerpo les pide moverse y que se lleva una semana sin moverse, como que están ya irritados, de mal ánimo, ya ven el ejercicio como una válvula de escape. Sabemos que al ejercitarnos se liberan neurotransmisores, ¿no? Endorfinas que nos hacen sentirnos mejor. La mayor parte de la gente logra con tiempo llegar a ese punto. Los que no, pues hazlo igualmente. Volviendo al tema de las dietas, una de las que más se habla constantemente y que hay estudios científicos que hablan de sus puntos positivos y otros de puntos no tan positivos es el ayuno intermitente. En ocasiones te he oído decir que es un método, sí, que puede ser positivo. Es una herramienta, o sea, al final me gusta ver todo esto como herramientas, y en general cuantas más herramientas tengas, mejor, ¿no? No todas las herramientas funcionan para todo el mundo y depende de qué problema tengas, te va a funcionar mejor una herramienta u otra. El ayuno intermitente, tenemos muchísima evidencia científica que nos dice que tiene múltiples beneficios. La cuestión, o sea, el cuestionamiento principal a esta herramienta es, vale, pero tiene más beneficios que la simple restricción calórica, y te diría que la restricción calórica, en personas con sobrepeso estamos hablando, o con diabetes y este tipo de problemas, la restricción calórica es la mejor herramienta, la más potente, sin duda. ¿Qué ocurre? O por ejemplo, si hacemos restricción calórica comiendo 6 veces al día o comiendo 2, con una estrategia como 16-8 de ayuno intermitente, vemos que prácticamente no hay diferencias. No hay diferencias si haces 6 comidas o 2. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente para quien es más fácil hacer 2 comidas al día, para quien es más fácil o saltarse el desayuno o la cena, o que cuando empiezan a comer les cuesta mucho más parar, y sin embargo comprimir la ventana de alimentación no les cuesta y notan que así tienen menos antojos, que tienen menos ganas de comer realmente porque no abren la veda de la comida. Entonces es una herramienta, si a ti te funciona, genial, no sientas que estás haciendo algo malo para tu cuerpo, no es malo, pero también cuando se vende esta herramienta como mágica, hay gente que se fuerza a hacer ayunos, incluso ayunos prolongados, sin ser tampoco necesario, y que se estresa, ¿no? Entonces cambian el estrés de tengo que comer cada 2 horas a no puedo comer hasta las 5 de la tarde. Pues es igual de malo una cosa que la otra. Es una herramienta. Si tú eres las personas que te levantas sin hambre, que prefieres trabajar un poquito y desayunar más tarde, o no desayunar y empezar a comer a las 2, o que te gusta no cenar, genial, no hay ningún problema. Lo que nos dice la ciencia es que no es un problema. Además, podría tener ciertos beneficios alargar el ayuno nocturno. O sea, es mejor, de hecho, alargar el ayuno nocturno, ¿no? Como cenar antes, como decía antes, es un buen consejo. Entonces, es una herramienta útil. Si te funciona, úsala. No pienses que es mágica, tampoco pienses que es mala. Es una herramienta, tiene beneficios y tiene algún problema también, ¿no? El problema viene para mí es
que te obsesiones con ella, ¿eh? No tiene otro problema fisiológico. No se han visto problemas fisiológicos con el ayuno, ni en personas diabéticas, ni en personas mayores, no se han visto problemas con ella. Por supuesto, depende, si hablamos de ayunos más prolongados, ¿no? Yo hablo de ayunos cortos, eso que llamamos ayuno intermitente, 16 horas, 20 horas, hacer una semana de ayuno, cuidado, eso hay que hacerlo ya con supervisión. Pero entiendo que en ese ayuno intermitente, de repente cuando entras en esa ventana en la que puedes comer, no podrás comer de todo y casi reventar, Claro. como se diría, Claro. que es lo que mucha gente Sí, bueno, confunde. el miedo que había antes, una de las críticas al ayuno intermitente es que al restringir la ventana de alimentación, la gente va a entrar con mucha hambre y va a comer mucho más. Era como el argumento que había, pero como decía al principio, bueno, demuéstramelo. Cuando se hacen los estudios, se ve que la gente que no come, que alarga la ventana de ayuno, por tanto, llega con más hambre a la ventana de alimentación con ayuno intermitente, efectivamente come más, pero no llega a compensar. Es decir, Lo si que hubiera no comido come. 800 calorías, quizás ahora come 300 más. Entonces, en el neto es beneficioso, ¿no? Entonces, esa idea de que vas a comer mucho más, en general no es cierta. Dicho esto, quien diga, no, pues a mí me ocurre, yo paso mucha ansiedad con el ayuno y cuando empiezo a comer, tengo que llenarme, ¿vale? Pues para ti no es una buena herramienta. En general vemos que eso no ocurre, que la gente no compensa o compensa muy poquito. Si tú llegas con ansiedad, bueno, pues no la hagas, porque como decía antes, no me gustan las recomendaciones universales. ¿Ayuno intermitente para todo el mundo? No es una buena recomendación. Que nadie haga ayuno intermitente no es una buena recomendación. Es una herramienta, entiéndela, úsala, te funciona, genial. ¿No te funciona? No la uses. Y en cuanto al deporte, también hay muchas herramientas, muchos consejos, no todos me imagino que serán igual de válidos. Cada vez hay más modas para coger fuerza, luego que si el CrossFit, ¿qué aconsejas tú a una persona que quiera empezar a ponerse en forma, pero tiene infinidad De opciones, ¿no? de catálogos para hacer? Volvemos a lo mismo, lo más importante es que te muevas. O sea, al final, moverse es fundamental, es no negociable. Y para mí el entrenamiento de fuerza es no negociable, porque no lo puedes reemplazar por más cardio, por más natación, por más bici. Hay que hacer trabajo de fuerza, ¿no? Entonces, yendo de lo macro a lo micro. Lo macro es que tienes que incluir en tu vida suficiente movimiento, que lo podemos cuantificar como pasos, ¿no? Se habla de los famosos 10.000 pasos al día, que es bastante ambicioso. Si puedes llegar, genial, pero se ha visto que con 7.000, 8.000 pasos estás casi en el máximo de los beneficios. ¿Que caminas 10.000? Mejor. 12.000, mejor todavía, pero 7.000, 8.000 es muy factible, intentando simplemente levantarte más, usando las escaleras convencionales en vez de las mecánicas del metro, siempre que puedas. Es muy posible, muy factible para la mayor parte de las personas llegar a ese mínimo de 7.000, 8.000. Tienes ya una base. Sobre esa base, dos pilares. Trabajo aeróbico, al menos un par de veces a la semana, sesiones en lo que se llama zona 2, esa intensidad que te permite hablar sin que se entrecorte mucho la respiración, lo que tú quieras, correr suave, bici estática, cualquier cosa, natación, lo que disfrutes, y después un par de sesiones que impliquen fuerza. ¿Y eso qué puede ser? Pues desde calistenia, que es hacer ejercicios con tu propio cuerpo, flexiones, dominadas, sentadillas, puede ser CrossFit, quien le guste el CrossFit, puede ser en tu casa con mancuernas o bandas de resistencia, o TRX, lo que más te guste. O sea, entonces, estos tres elementos para mí son los fundamentales. Si haces eso, ¿no? Es como aplicar la ley de Pareto. Si ese 20% de cosas te van a dar el 80-90% de los beneficios. Y luego que hay gente que prefiere gimnasio tradicional, gente que prefiere pilates, que prefiere el CrossFit, que prefiere... Perfecto, podemos analizar cada uno de ellos, hasta qué punto es fuerza o si realmente deberías hacer algo que estimule un poquito más esa tensión muscular. Pero si haces esas tres cosas, las tienes más o menos cubiertas, ¿no? Ese movimiento básico, algo de cardio, algo de fuerza, vas a estar bien. Muévete, sea como sea, pero muévete. Es Exacto. el consejo. Ese consejo, pero también es verdad que tradicionalmente, muchas veces desde la consulta médica, era camine usted, camine, ¿no? Y está muy bien, caminar es la base, pero caminar no es suficiente. No es suficiente, es también un poco el mensaje. Caminar es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Hay que incluir también este trabajo aeróbico de una intensidad un poquito mayor que caminar y luego no negociable alguna sesión de fuerza. En su libro, creo que es en Saludablemente, dices que hay una relación inversa, lo voy a leer porque no quiero decirlo mal, hay una relación inversa entre el perímetro abdominal y el tamaño del cerebro.
Explícame. Sí, eso se ve en estudios donde se ve que cuanta más grasa visceral sobre todo, que es una forma de lo que nos mide el perímetro abdominal, vemos menor volumen cerebral en ciertas partes del cerebro, ¿no? Entonces, lo de siempre, correlación no implica causalidad. Es un hecho, tiene alguna explicación, o alguien podría pensar, bueno, gente con cerebros más pequeños tiende a comer más. Bueno, es una forma de verlo, pero se ve que la relación es más fuerte al revés. Es decir, a medida que aumentas la grasa que acumulas, el cerebro se va atrofiando. Y hay muchas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, sabemos que esa grasa visceral crea inflamación crónica de bajo grado. Y se ha visto que esta inflamación crónica de bajo grado dificulta el funcionamiento del cerebro. O en general, mayor grasa visceral hace que reduzcamos el flujo de oxígeno, o se asocia a personas más sedentarias, y el cerebro no funciona bien si no tiene un buen riego de oxígeno, ¿no? Entonces, conocemos muchos mecanismos que podrían explicar por qué, a medida que acumulamos más grasa, el cerebro se va atrofiando. Por suerte, tenemos estudios que indican que cuando esa grasa se va eliminando, por restricción calórica, por deporte y por todo eso, ese cerebro vuelve a funcionar mejor, ¿no? Entonces no es algo definitivo, pero sí vemos que los malos hábitos que llevan a que acumules mucha grasa abdominal son los mismos hábitos que hacen que el cerebro vaya perdiendo tamaño y función. Conocemos mucho sobre vida saludable, nutrición, ejercicio, pero conocemos poco el cerebro. Bueno, el cerebro es un gran desconocido, conocemos mucho y ahí tenemos también nuestro premio Nobel, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, que fue uno de los pioneros, el que descubrió de hecho las neuronas, que antes no estaba claro si las neuronas eran realmente células como las demás o no, que hizo esos dibujos maravillosos del cerebro. Entonces él inició un camino que sigue hasta hoy, ¿no? Y algunos se cuestionan si realmente podemos conocer al cerebro, ¿no? Conocer cómo funciona. Esta paradoja que nos dice que si el cerebro fuera tan sencillo como para que lo pudiéramos entender, nosotros seríamos demasiado tontos para entenderlo, ¿no? El hecho de que sea tan complejo quiere decir que no tenemos la inteligencia para entenderlo. Si lo entendiésemos es porque no es tan inteligente, ¿no? Entonces, hay muchos misterios, hay muchas cosas que sabemos y muchas cosas que desconocemos. Pero por suerte sabemos, que a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Sabemos cómo cuidarlo, sabemos qué tipo de hábitos le benefician y qué tipo de hábitos le dañan. Y además, por desgracia, hay enfermedades que ahora están en aumento, como el Alzheimer, como la demencia, que a día de hoy no tienen cura. Hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas en prevenir o en curar la enfermedad cardiovascular. Se ha avanzado, no tanto, pero también en curar el cáncer. Hemos avanzado prácticamente nada en curar el Alzheimer. No hay ningún fármaco efectivo contra el Alzheimer, contra la demencia, y por tanto es súper importante que podamos prevenir. No sabemos curar, pero sabemos prevenir. Ya para terminar, en tu último libro, en Vive Más, hablas de que es posible rejuvenecer, o sea, que podemos empezar a tomar hábitos para vivir más tiempo, entiendo que vivirlos mejor. Y incluso rejuvenecer, o sea, no sé si esto de ir hacia atrás es biológicamente posible. Es posible, o sea, hay como dos conceptos, ¿no? Está lo que todos entendemos por edad, que es la edad cronológica, ¿no? Que es el momento actual menos la fecha en la que naciste, y esta edad cronológica evidentemente no se puede cambiar, pero después hay muchos indicadores que nos intentan decir cuál es tu edad biológica. ¿Cuál es la edad de tus tejidos? Es decir, tus tejidos, tu corazón, tus pulmones, tus músculos, ¿se parecen más a los de una persona 10 años mayor que tú o a los de una persona 10 años menor que tú? Tu fuerza, tu V2 max o tu capacidad cardiorrespiratoria, ¿se parece más, si no sabemos nada de ti, se parece más a de una persona mayor que tú o menor que tú? Esa edad biológica es lo que realmente explica o lo que realmente predice tu riesgo de enfermar, lo que realmente predice tu riesgo de mortalidad. No es la edad cronológica, es la biológica. Y todos intuitivamente entendemos que hay personas que nos dicen, pues tiene 50 años, y dices, ostras, pues está bastante cascado, ¿no? Se le ve mucho mayor. Y al revés, nos dicen, tiene 50 años, ostras, pues aparenta 40, ¿no? Pues eso es su edad biológica, de manera muy simplificada. Luego hay relojes epigenéticos y formas de medir cuál es tu edad biológica. Y luego tenemos estudios que nos dicen que una persona con una edad biológica X, de 50 vamos a decir, se le aplica una intervención basada en hábitos, en estilo de vida, en descansar, en entrenar, en ciertos suplementos que son interesantes, y vemos que vuelves a medir la edad biológica de esa persona y en vez de 50 te sale 47. Pues realmente ha rejuvenecido, biológicamente ha rejuvenecido. Sus músculos están más fuertes, sus pulmones funcionan mejor, su cerebro funciona mejor, ha rejuvenecido, en el sentido de que ahora se parece más a personas más jóvenes
de lo que se padecía hace o antes de la intervención, ¿no? Evidentemente, cuanto más te hayas cuidado toda la vida, más difícil va a ser reducir tu edad biológica más, porque ya la has optimizado mucho. Pero en personas que no se han cuidado, que llegan a los 50 años en una situación, vamos a decir, precaria, puede mejorar muchísimo, muchísimo. Y Sí. pueden estar mejor con 55 que con 40. Esto lo veo a diario. Sin embargo, se oye todavía de, mi madre, mi tía ha fumado toda la vida y se bebía una copita de ron todas las Igual, noches. 98 súper sana, ¿no? Y tiene 98 años y ahí la tienes. Estos son todo tonterías. Claro, yo hago para que se entienda bien la analogía, ¿no? Es como si te dice, pues mi amigo conduce borracho, va por ahí a 180 por la autopista y nunca le ha pasado nada. Y mi madre, que no bebe, que va súper atenta y tal, pues mira, tuvo un accidente. Bueno, ya, pero ¿quién tiene más probabilidad? Ya. ¿El borracho que conduce a 180 o tu madre que conduce bien, atenta, a la velocidad indicada? Pues hombre, tu madre tiene menos riesgo. Que se le cruce un borracho y la golpee. El borracho se le... Exacto, ¿sabes? Pues que tenga un accidente y se muera. Puede ser, pero jugamos con estadísticas, ¿no? Al final, otro ejemplo que creo que se entiende bien, tienes dos urnas con bolas blancas y bolas negras, ¿no? Muchas bolas, y cada día sacas una bola. Bola blanca, sigues vivo o sano. Bola negra, enfermedad. Y te dicen, en esa urna hay 1000 bolas blancas y 100 negras. Y en esta, al revés, tienes 100 negras, lo que dije, muchas negras y pocas blancas. ¿De qué urna quieres sacar bolas? Hombre, pues la que tiene muchas bolas blancas, sabiendo que puedes tener la mala suerte de que te toque la negra. Entonces no puedes elegir qué bola sacas, pero puedes elegir de qué urna sacas bolas. Pues hombre, yo prefiero sacar de una urna que tiene muchas bolas blancas, muchas bolas de salud. Que por estadística, por mala suerte, por azar, por mutación genética, te puede tocar una negra haciéndolo todo bien, por supuesto. Pero al final, en nuestra mano está sacar bolas de la urna buena. En nuestra mano está conducir bien, prestando atención, no mirar el móvil mientras conducimos, no beber mientras conducimos, sabiendo que se nos puede cruzar un loco y chocarnos. Pues para mí es lo mismo. Podemos preocuparnos de lo que está en nuestra mano, que son los hábitos, sabiendo que hay un componente de azar, de genes que no controlamos, pero controlamos mucho más de lo que pensamos, ¿no? En Vive Más también hago un análisis, lo que nos dice la evidencia es que para llegar a una edad elevada con buena salud, 80 y pico, 90 y pico años, es 80% hábitos, 20% genes. Es así. También es verdad que si hablamos de supercentenarios, de llegar a 105, 110 años, como que la proporción se da la vuelta, ¿no? O eres hijo, hermano, familiar de centenarios, o es muy probable que aunque hagas todo bien, no llegues a tener 110 años, por mucho que te cuides, por muy bien que lo hagas. Pero sí vas a llegar a tu máximo potencial, ¿no? Otro ejemplo que se entiende bien, la altura. Sabemos que la altura es muy genética, ¿no? Tiene un componente genético muy marcado. Pero si tú tienes un potencial de medir 1,90 y comes fatal, o tus padres no te alimentan bien, bueno, pues igual te quedas en 1,78. Pero si tu potencial es 1,90 y lo haces todo bien, vas a medir 1,90 máximo, no vas a medir 2,10. Pues en esto es lo mismo. Todos tenemos un potencial de salud y lo que queremos con los hábitos es llegar a nuestro máximo potencial, no quedarnos cortos y sin duda la mayor parte de la gente se queda lejos de su potencial. Y lo que animo es que con estos hábitos tampoco hay que obsesionarse con lograr el 100% del potencial, pero hombre, no te quedes en el 60%. Apuntemos al 80 o al 90% y con los hábitos correctos y sin demasiado esfuerzo se puede lograr. Ya para terminar, me viene a la cabeza que ya por el año 2000 se hablaba, biólogos decían que ya había nacido la persona que iba a vivir 150 años. ¿Qué opinas de esto? ¿Y merece la pena vivir 150 años? ¿En qué condiciones? Son dos preguntas distintas, ¿no? A ver, yo tengo mis dudas. Todo apunta a que la humanidad, el ser humano, tiene un límite biológico de vida que está alrededor de los 120 años. De hecho, solo una persona que conozcamos, James Calmet, una mujer francesa, ha sido capaz de cruzar esa barrera. Entonces, para vivir 150 años, yo creo que tendremos que lograr avances científicos que no están todavía cerca. Creo que va a ser mucho más fácil que la mayor parte de la población llegue a los 95 años que una sola persona cruce los 150. Porque llegar a los 95 con salud está en la mano, no voy a decir de todo el mundo, pero de casi todo el mundo. Llegar a 150 años no está en tu mano, ya está en manos de la ciencia, que realmente sea capaz de regenerar órganos, de inventar algo que a día de hoy no tenemos. Entonces creo que va a ser mucho más fácil
que lleguemos como población, que los 95 sean los nuevos 75, por así decirlo, ¿no? A que una sola persona cruce la barrera de los 150. Dicho esto, también termino el libro Vive Más diciendo que en el Washington Post o el New York Times, no recuerdo, se publicó un artículo que decía en 1909, creo, si no me equivoco, volar es un sueño imposible, va a requerir miles de años de investigación, desarrollo. Bueno, meses después los hermanos Wright volaron, ¿no? Entonces lo que pensamos que es imposible, un loco, un laboratorio quizás está descubriendo la terapia génica, no sé qué, que lo va a hacer posible. No lo sabemos, pero, repito el mensaje de antes, lo que sí sabemos es que en nuestra mano está el 80% de nuestra esperanza de vida y sobre todo nuestra calidad de vida. Cuidémonos entonces. Ese es el mensaje. Muchas gracias, Marcos, por estar con nosotros. Muchas gracias.